muy especial de parte de nuestro director, el magíster Luis Enrique Leiva, y de toda la red de curso de cálculo integral. El día de hoy voy a presidir esta web en compañía de mi compañera Claudia Marcela Valencia y quien también nos va a colaborar, nuestro director, magíster Luis Enrique Leiva. Antes de iniciar la web, como habíamos planeado, y de iniciar la temática en este día, con respecto a lo que es las sumas de rima, es importante y recomiendo tener muy claro para todos los estudiantes la parte algebraica, que es vital en la temática que ustedes están abordando en el curso de cálculo integral. En la parte algebraica es importante que ustedes recuerden y que tengan muy bien planificado lo que es la suma, resta, multiplicación, división de polinomios y lo más importante, los casos de factorización, porque a medida que ustedes van a hacer ejercicios, los van a emplear y los van a necesitar. Deben tener muy claro lo que es el cálculo diferencial, puesto que en la anterior web que la realizó nuestro director, explicaba que la integración es la antiderivada y desde luego explicaba qué es una integral definida y una integral indefinida. Aquí sugiero algo que es muy importante tener a mano, digámoslo así, o que ustedes realicen una tablita con las principales integrales, ¿sí? En donde algunas son inmediatas, es decir, no necesita estar integrando, sino que su resultado prácticamente usted puede encontrarlo de una sola vez. ¿Sí? Hay muchas, ustedes pueden encontrarlas en cualquier buscador y es así que son importantes para que ustedes las hayan, más que nada cuando ustedes hablen de las integrales trigonométricas. Por ejemplo, hablamos de la integral del seno de u por el diferencial de u, inmediatamente sabemos que su resultado va a ser igual al menos coseno de u más la constante c. Lo mismo si hablamos de la integral del coseno de u, eso va a ser igual al seno de u más e y así sucesivamente. Es decir, es importante que ustedes tengan y sepan cómo se hallan esas integrales que son integrales inmediatas. Por último, antes de iniciar esta web, es importante decirles a ustedes ¿sí? Que las matemáticas son supremamente fáciles. ¿Sí? Lo que se necesita es un poquito de dedicación y que ustedes son muy capaces, que tienen muchísima capacidad intelectual y lo más importante, las ganas de aprender. Y para eso se necesita, óiganme bien, ¿sí? Esta recomendación o este consejo, papel y lápiz. ¿Sí? No siempre utilizar, a no ser que sea muy necesario, la inteligencia artificial que ahora está de moda para resolver un problema. Traten de hacerlo antes de eso. Ahora muy bien, entremos en materia y por lo tanto voy a compartirles pantalla. Por favor, me confirman si la pueden visualizar y si me están escuchando perfectamente. ¿Sí? Desde luego que las preguntas pertinentes las estarán apoyando la profesora Claudia y nuestro director. Entonces, en este momento voy a compartirles pantalla. Por favor, me confirman si la están mirando. ¿Sí se escucha?
Sí, profe, sí se visualiza. Sí se visualiza. Quiero como para que, creo que es que está como un poquito borrosa. ¿Quieres eso? Trabajas en la cámara para que de pronto el internet se le estabilice un poco. Ya apago mi cámara entonces para que ustedes la miren mejor. Entonces, esperen un minutico. Perfecto. Ahí creo que sí. Bueno, entonces, miren ustedes, la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, SBTI, presenta este día este tema o esta temática que es muy importante en cuanto a lo que ustedes están mirando, que es el curso de cálculo integral. Vamos a hablar sobre las sumas de Riemann. Como les decía anteriormente, la presido yo. Mi nombre es Álvaro Huertas Cabrera y algunos me conocen. Soy licenciado en Matemáticas y Física, especialista en docencia universitaria y magíster en modelos de enseñanza problemática. Profe Tendré el Álvaro, qué pena apoyo. interrumpirlo. De pronto podría cerrar, si tiene de pronto páginas abiertas para que la presentación se vea más nítida. Es que se Ya, ve en un borroso. minutico, veamos. Listo. Bueno, Bueno, listo. Ahí creo que sí. Bueno, como les decía anteriormente, la profesora Claudia Marcela Valencia me estará apoyando en lo que es las preguntas pertinentes que ustedes realicen, lo mismo que nuestro director. Antes de iniciar, he realizado esta frase que es muy importante para la vida de ustedes. Dice así: inspírate. La vida como una integral es la suma de infinitas pequeñas decisiones. Cada una, por insignificante que parezca, contribuye a la magnitud de nuestro destino. Entonces, realizando una pequeña introducción, dice así: hola a todos. Hoy vamos a desentrañar uno de los misterios más fascinantes del cálculo, las sumas de Riemann. A primera vista, el cálculo puede parecer un mundo de símbolos extraños y fórmulas complicadas, pero en su corazón es un genio para resolver problemas muy intuitivos. Imagina que tienes una curva, como una ola o una montaña, y te pregunto, ¿cuál es el área exacta que se esconde debajo de ella? Probablemente pensarás que es imposible de calcular. No hay una regla o escuadra para formar tantas irregularidades. Aquí sí que es importante que ustedes tengan claro esto, porque más adelante les explicaré que una integral casualmente se busca para encontrar el área bajo una curva. Y eso es lo que estoy diciendo. profe Álvaro, qué pena interrumpirlo de nuevo. Es que se ve borroso, no sé si es necesario de pronto salir de la web, volver a ingresar, porque se ve muy borrosa la presentación. A ver, veamos un minutico, Los profecito. estudiantes también. Veamos acá. Yo creo que si de pronto sale de la reunión y vuelve a ingresar, de pronto la conexión mejora. A ver si. Ahí, profe.
No, aún se ve borroso. Es que no No se hay forma. identifican los textos. De pronto, en este momento no es tan relevante lo que diga, pero me preocupa es que cuando ya está explicando en sí el concepto, se vea borroso. Profe, intenta Sí, refrescar la no, lo que página. pasa es que Intenta yo creo que refrescar la porque es la página a ver letra un si... poco pequeña, pero ya el ejercicio creo que ya se lo ve más grande. ¿Sí? A Bueno, ver, tratemos de hacerlo. ok. ¿Sí? En esta Profe, presentación intenta... vamos a desglosar ese concepto paso a paso, comenzando por su definición más simple y fundamental. Las sumas de Riemann verán como una idea tan sencilla como sumar el área de unos rectángulos puede llevarnos a una de las soluciones más elegantes de las matemáticas. Prepárense para un viaje increíble. Aquí vamos a hablar de lo que es las sumas de Riemann. ¿Y por qué se llaman sumas de Riemann? Se llaman sumas de Riemann porque la suma de rectángulos que usamos para calcular el área tiene un nombre elegante, sumas de Riemann. ¿Pero por qué se llama así? En honor a un genio de las matemáticas, el alemán Bernhard Riemann, quien nació en 1826 y murió en 1866. Como pueden darse cuenta, este matemático alemán murió prácticamente muy joven, con 40 años de edad. Un legado imborrable. Riemann fue un matemático alemán súper importante en el siglo XIX. Él no inventó la idea de la integral, pero le dio una base sólida y rigurosa. En lugar de solo decir, imaginemos el área, él propuso el método formal para definir la integral a través de pasos claros y precisos. Su gran contribución fue formalizar que al dividir el área en rectángulos y luego tomar el límite cuando el ancho de estos rectángulos se hace infinitamente pequeño, obtenemos el valor exacto del área. Es por este increíble trabajo que la suma que nos lleva al corazón del cálculo integral lleva su nombre. Es decir, fue un verdadero pionero. Ahora bien, la suma de Riemann. ¿Cuál es su importancia y las aplicaciones? La suma de Riemann es un concepto fundamental del cálculo que permite aproximar áreas, volúmenes o cantidades acumuladas bajo funciones continuas. Su importancia radica en proporcionar un método sistemático para pasar de aproximaciones a resultados exactos mediante límites. Es la base teórica de la integral definida, conectando geometría con análisis matemático. Ejemplos de uso, por ejemplo, calcular el área bajo una curva de velocidad para obtener distancia recorrida, determinar el trabajo realizado por una fuerza variable, estimular volumen de sólidos mediante integrales múltiples. Casos donde se aplica, pues, las funciones continuas o casi continuas en un intervalo AB. Problemas que requieren acumulación de cantidades, energía, masa, probabilidad, población, finanzas. Ahora, en las siguientes diapositivas, miraremos el paso a paso. Iniciamos, como les decía anteriormente, con lo que es la integral. Ya en la web anterior, nuestro director explicaba lo que era una integral definida y una integral indefinida. La integral, en su forma más simple, es una herramienta para calcular el área exacta bajo una curva. Ya después, aquí en el gráfico se va a mirar qué es lo que vamos a encontrar. ¿Qué se encuentra entre la curva y el eje X? Es un intervalo específico de A a B. A primera vista parece un problema difícil, ya que la curva no es una forma geométrica regular. Sin embargo, hay una forma de aproximar esa área que nos acerca a la solución. Aquí en este gráfico ustedes pueden mirar un plano cartesiano y miramos una función.
Esa función puede ser esta curva, puede ser otra curva en forma circular, puede ser una curva hacia arriba en forma exponencial, es decir, encontramos varias curvas. Entonces, aquí yo he graficado una función f de x, que la pueden mirar ustedes, esta curva, y vamos a encontrar esta área bajo esta curva en el intervalo AB. A eso es a lo que nosotros llamamos la integral definida entre A y B de f de x, y es a lo que nosotros llamamos áreas. ¿Sí? Entonces, miren ustedes que esta área es un poco difícil de encontrar por esta curva, porque si fuese un polígono regular, es decir, un rectángulo, nos sería muy fácil encontrar el área bajo una curva, porque el rectángulo es un polígono regular y por lo tanto sabemos que el área de un rectángulo es base por altura y encontraríamos el área muy fácil. Lo mismo si fuera un área triangular. No es sino encontrar la base por la altura de ese triángulo y dividirlo entre dos y encontramos esa área. Pero aquí pues es un poco más difícil porque es un área difícil de calcular. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren ustedes, la integral no siempre se trata de áreas. También puede interpretarse como la acumulación de algo a lo largo del tiempo, como a la distancia recorrida, si conocemos la velocidad o la cantidad de agua que llena un tanque. Es como una calculadora mágica de sumas infinitas. Aquí ustedes van a tener muy en cuenta de qué se trata encontrar esa área, ¿sí? Entonces, miren esta área que nosotros vamos a encontrar aquí en el gráfico, ¿sí? Que está bajo esta función que la he llamado y igual a f de x, ¿sí? Acá, ya les he dicho, es un intervalo AB, y a esa distancia entre A y B es a lo que vamos a denominar de ahora en adelante delta X, ¿sí? Entonces, miren ustedes, dividimos el intervalo AB en subintervalos. Miren, los he dividido, ¿sí? Empezando, por ejemplo, aquí con delta X sub 0, delta X sub 1, delta X sub 2 y así sucesivamente hasta llegar a delta X sub Y. Continuamos hasta llegar a delta X sub n. Entonces, nosotros podemos dividir toda esta parte, ¿sí?, en pequeños rectángulos, entre muchos o entre más sean, pues más exacta será el área bajo esta curva que vamos a encontrar. La base de cada rectángulo ya hemos dicho que va a ser delta X. La vamos a denominar toda delta X, que va a ser siempre igual a el extremo B menos A sobre el número de intervalos que tengamos acá. En este caso, como no sabemos cuánto es, vamos a decir que es igual a N. Entonces, delta X va a ser igual a B menos A sobre N. La altura del rectángulo va a ser f de x, es el valor de la función en un punto del intervalo o del subintervalo, es decir, todos estos que están aquí bajo esta curva. Y la analogía visual es pensar en cortar un pastel en rebanadas muy delgadas y cada rebanada representa un rectángulo. Eso es, por eso se ha denotado aquí en varios colores para que ustedes miren ustedes. ¿Sí? Suma de áreas de rectángulos. Ahora que ya sabemos cómo dividir el intervalo, es momento de juntar estas piezas. Veamos cómo cada rectángulo aporta su granito de arena al área total bajo la curva. Entonces, aquí miren ustedes, el área del rectángulo, ¿sí?, va a ser igual a la función f de x sub y por delta x. Y el área aproximada bajo la curva va a ser igual a la sumatoria, ¿sí?, de esa sumatoria desde y igual a 1 hasta n de f de x sub y
por delta X. Esto sí que es importante para que ustedes lo tengan. El área va a ser igual a la sumatoria de todos esos rectángulos. Miren ustedes, desde 1 hasta n de la función x o y, porque no sabemos cuántos rectángulos son, por delta x. Aquí podemos mirar que los rectángulos de distintos colores, sumándose bajo la curva, mostrando que juntos llenan el área aproximada, ¿sí? La analogía, cómo juntar fichas de Lego. Hagan de cuenta que ustedes tienen un Lego para cubrir un terreno irregular. Entonces, nuevamente aquí miramos si el gráfico, que ya lo hemos mirado de anteriormente, y miramos que el área va a ser igual a la sumatoria de los f sub x por delta x. ¿Sí? ¿Cómo juntar fichas de Lego para cubrir toda esa área? De la aproximación a la integral exacta, ¿sí? Hemos visto cómo los rectángulos nos dan una buena aproximación, pero aún no es el área exacta. ¿Cómo logramos que esa aproximación sea perfecta? Casualmente, eso es lo que hizo nuestro amigo Riemann, ¿sí? Quien fue, digamos, el que pionero en esta situación y quien en base a eso nos invita a encontrar un área exacta. Entonces, la clave está en el límite. Pasemos a descubrir cómo la suma de Riemann se convierte en una integral exacta. Entonces, miren ustedes, hacemos que n tienda a infinito. Los rectángulos se vuelven infinitamente delgados, así la suma de áreas se convierte en el área exacta bajo la curva notación formal. Aquí me faltó colocarles que es el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria que nosotros vamos a encontrar. El concepto clave, pues ya hemos dicho, delta x es el ancho del rectángulo. F de x o y es la altura del rectángulo. La sumatoria es la suma de todas las áreas y la integral que simplifica la suma infinita de áreas, ¿sí? Al infinito. Entonces, aquí tenemos esto, el ancho, el gráfico, y es lo que vamos a realizar. Entonces, para entender mucho mejor lo que es para nosotros la suma de Riemann, voy a iniciar con un ejercicio para que ustedes lo miren y vamos a resolverlo paso a paso, ¿sí? Para que no tengan ninguna dificultad. Por favor, me confirman si están mirando bien. Ahora sí ya o no. Sí, profe, está Sí, bien. profe, está perfecto. Entonces, para resolver el ejercicio siguiente, nosotros o yo lo he planificado en estas diapositivas y ustedes cuando quieran volver a mirarla, porque esta web va a quedar grabada y desde luego va a ser subida a YouTube, entonces van a también utilizarlo y volverlo a mirar cuantas veces ustedes quieran. Entonces, aquí vamos a entender lo que ustedes van a trabajar con las sumas de Riemann paso a paso. Entonces vamos a calcular una integral, miren ustedes, una integral definida desde -1 a 3, nos dice, de x, de la función x a la 2 más 6x más 3 de x mediante las sumas de Riemann. Este es el ejercicio propuesto y desde luego vamos a tratar de resolverlo mediante las sumas de Riemann. Entonces, la suma de Riemann, esa partecita sí que es clave, ¿no? Y deben tenerla muy claro. Si alguno de ustedes está tomando apuntes, miren ustedes que ojalá que lo hagan muy bien porque esta parte sí que es importante. Miren, el primer paso. Nos dice que la integral de una función definida desde A hasta B de una función f de x va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde k igual 1 hasta n de la función a más k delta x por delta x.
donde ese delta X va a ser igual a B menos A sobre E. Entonces, esta parte, como le estoy diciendo, sí que es clave cuando nosotros estamos iniciando a resolver un ejercicio por sumas de rima, es decir, encontrar una integral definida mediante las sumas de rima. Entonces, nuevamente repito, esto es muy importante, nos dice que una integral definida desde A hasta B de una función f de x va a ser igual al límite, cuando n tiende a infinito, de la sumatoria desde k igual 1 hasta n, de la función determinada entre a más k delta x, en donde ese delta x va a ser igual a b menos a sobre n. Una vez que usted tenga claro este concepto, ¿sí?, que lo he colocado aquí, sí que es importante que ya lo apliquemos, ¿sí? Entonces, miren ustedes en el segundo paso, tecleando, ¿sí?, o dándole link en este círculo, lo verán, como les estoy diciendo, paso a paso. Los continuamos. Aquí ya tenemos, como les decía anteriormente, este concepto y por lo tanto lo vamos a aplicar en nuestro ejercicio. Entonces, aquí como podemos apreciar, en nuestro ejercicio el A es igual a ¿cuánto? A menos 1. ¿Sí? El B en nuestro ejercicio es igual a ¿cuánto? A 3. Y la función que nos están solicitando nos dice que la función nx es igual a x al cuadrado más 6x más 3. Pero además de eso nos hace falta delta x. Delta x nos dice que es igual a b menos a sobre n. B ya lo tenemos, que va a ser igual a 3 menos a, nos dice, pero el a vale menos 1. Entonces sería 3 menos 1 sobre n, lo dejamos el n igual, ¿sí? Y resolvemos esta operación. Aquí aplicamos la ley de los signos. Menos por menos nos va a dar más. Entonces, 3 más 1 nos da 4 y ese es el resultado de delta x. Miren ustedes, delta x para nosotros es igual a 4 sobre n. Creo que hasta ahí está claro, ¿cierto? Bueno, continuamos con nuestro ejercicio. Ahora vamos a aplicar lo que para nosotros sí que es importante, porque estamos en las sumas de rima y estamos encontrando la integral que nos solicita en base a esas sumas de rima. Entonces, aplicamos esta parte que nos dice que f de a más k por delta x. Eso es lo que vamos a encontrar en este momento. Miren ustedes, ¿sí? Entonces, f de a, pero a para nosotros nos vale menos 1, más k por delta k, pero ya encontramos delta k, que nos vale ¿cuánto? 4 sobre n. Entonces, procedemos a realizar operaciones en esta parte. El menos 1 lo dejamos igual. Y aquí, como ya sabemos, multiplicamos numeradores por numeradores y denominadores por denominadores, colocándole acá la unidad. Entonces, cuando es multiplicación, multiplicamos 4 por k y nos queda 4k y el n por 1 nos queda n. ¿Sí? Entonces ya tenemos esta parte de aquí, ya la resolvimos. Y miren ustedes, ahora sí vamos a aplicarlo o vamos a aplicar esta función, ¿sí?, en la función que nos habían dado inicialmente, ¿sí? Entonces, nuestra función inicial es x al cuadrado más 6x más 3. Pero en vez de x, vamos a colocar el resultado que nos dio de la función aplicada a más k delta x, que ya sabemos que nos dio menos 1 más 4k sobre n. Aquí yo recomiendo, antes que nada, cuando tengan un polinomio de esta manera, abrir unos paréntesis. Primero, elevado al cuadrado más 6, abre otro paréntesis y más 3.
Dentro del paréntesis va a ir, en vez de la X, lo que hemos encontrado, que es menos 1 más 4K sobre N. Miren ustedes. Como ya está elevado al cuadrado, más 6, factor de menos 1 más 4K sobre N más 3. Miren, aquí ya aplicamos nuestra función a lo que vamos a encontrar. Lo demás ya es parte algebraica, como les decía, que sí es muy importante tener claros esos conceptos de la parte algebraica, porque aquí nos damos cuenta ya, y se van a dar cuenta ustedes más adelante, de que tenemos un binomio elevado al cuadrado. Un binomio elevado al cuadrado nos dice que siempre va a ser igual al cuadrado de la primera cantidad más el doble producto de la primera cantidad por la segunda, más el cuadrado de la segunda cantidad. Entonces, ahora lo aplicamos ya en este paso. Entonces, miren ustedes lo que yo les decía, lo vamos a aplicar. Vamos a resolver algebraicamente esta parte que nos dice que menos 1 más 4K, ¿sí?, está elevado al cuadrado. Como les decía anteriormente, ¿sí?, aquí vamos a aplicar lo que es para nosotros un binomio elevado al cuadrado. Entonces, miren ustedes, si usted tiene papel y lápiz ahí, puede resolverlo. ¿Sí? Si no, lo hacemos pues con más facilidad mentalmente. Entonces, aquí nos dice que menos 1 elevado al cuadrado, todo número negativo elevado al cuadrado siempre va a ser positivo. Entonces, menos 1 al cuadrado es igual a 1. Más nos dice el doble producto de la primera cantidad por la segunda. ¿Sí? Entonces, no se olviden que es 2 veces la multiplicación de la primera cantidad por la segunda. Tenemos que más por menos nos da, o nos va a dar menos, ¿sí?, 4K sobre N, ¿no es cierto? Pero como es el doble, nos da 8K sobre N, miren, 8K sobre N. Y por último, nos dice que la segunda cantidad elevada al cuadrado, o sea, 4K sobre N elevado al cuadrado. 4 elevado al cuadrado nos da 16, K elevado al cuadrado, K al cuadrado, y N elevado al cuadrado nos da N al cuadrado. Es decir, ya resolvimos este binomio elevado al cuadrado. ¿Sí? Ya lo resolvimos, que son los 3 primeros términos que yo tengo aquí en este ejercicio. Posteriormente, resolvemos esta parte de aquí al multiplicar esta constante, el número 6, por cada uno de los términos que están aquí en el paréntesis. Entonces, más por menos nos da menos, 6 por 1 nos da 6, más por más nos da más, 6 por 4 nos da 24K y el N pues queda igual. Y por último, el término independiente que para nosotros es 3. Ahora sí resolvemos términos semejantes. Yo les decía aquí la importancia de saber un poquitico el álgebra. Entonces, prácticamente empezamos ordenando este polinomio que tenemos aquí, ¿sí?, con el término que tenga el mayor exponente. En este caso es 16K a la 2 sobre N cuadrado. No hay otro más para sumarlo o restarlo. Lo dejamos igual, 16K a la 2 sobre N a la 2. ¿Sí? Y acá tenemos ya un término semejante. De la K hay 2 elevado a la 1. Por lo tanto, tengo que menos 8 más 24, eso nos da 16K sobre N, porque tienen el mismo factor común, como pueden darse cuenta ustedes, nos da 16K sobre N. Y luego si los coeficientes, en este caso 1, menos 6 y más 3, los términos independientes. Entonces 1 menos 6 nos da menos 5.
más 3 nos da menos 2. Es decir, ya encontramos esta parte que nos dice que para nosotros es igual a 16K a la 2 sobre N a la 2 más 16K sobre N menos 2. Entonces, como pueden darse cuenta, sí hemos resuelto esta parte que es tan importante mediante los pasos y con el conocimiento de lo que es un poquitico el álgebra. Entonces, este mismo ejercicio, que es lo que vamos a buscarlo, continuamos en esta partecita paso a paso. Aquí ya nuevamente aplicamos lo que nos están solicitando. Esto ya lo encontramos, la función que es A, la función en A más K por delta X. Pero nos falta multiplicarla por ¿quién? Por delta X, que lo encontramos anteriormente. Entonces, esto ya lo encontramos, nos dio 16K al cuadrado sobre N cuadrado, más 16K sobre N menos 2, y lo vamos a multiplicar por ¿quién? Por 4N, ¿sí? Entonces, pues prácticamente no es sino multiplicar cada término y encontramos ese valor. Aquí miramos que 16 por 4, miren ustedes, nos da 64 a la 2 y tenemos n a la 2 por n, por lo tanto aquí tenemos o obtenemos n a la 3. Posteriormente, 16 por 4 nos da también 64 por k y tengo una n elevada a la 1, n elevada a la 1, por lo tanto es n elevado al cuadrado. Y por último, menos por más me da menos 2 por 4, 8 sobre n. Entonces, miren ustedes, sí, que hemos encontrado esta parte multiplicando por el delta X. Ahora sí, ya que obtenemos esto, aplicamos una de las propiedades de lo que es las sumas gaussianas, se llaman sumas gaussianas, que es separar cada una de estas sumatorias, miren, o de estos términos. Entonces, encuentro la sumatoria desde k igual 1 hasta n de 64k a la 2, n a la 3, más la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de 64k sobre n cuadrado, menos la sumatoria desde k igual 1 hasta n de 8 sobre n. Es decir, separé cada uno de los términos mediante la sumatoria gaussiana. ¿Sí? Y miren ustedes que es importante aquí, ¿sí? Que ya una vez que yo obtenga esto, puedo sacar, ¿sí? Como voy a encontrar la sumatoria desde k igual 1 hasta n, es la variable k la que la dejo dentro de la sumatoria. Lo demás yo puedo sacarlo. Entonces, 64 sobre n al cubo lo saco fuera de la sumatoria. Ya, 64 sobre n a la 3 lo saco fuera de la sumatoria y nos queda 64 sobre n a la 3 por la sumatoria desde k igual 1 hasta n de k a la 2. Lo mismo hago con el siguiente término. Puedo sacar 64 sobre n al cuadrado fuera de la sumatoria y dejo solamente k. ¿Sí? Y nos queda 64 sobre n cuadrado por la sumatoria desde k igual 1 hasta n por k. Menos, aquí como está 8 sobre n, lo saco fuera de la sumatoria, ¿sí? Y nos queda, como ya no aparece nada, nos queda 1. ¿Sí? Es como multiplicar por 1. Entonces, 8 sobre n por la sumatoria desde k igual a 1 hasta n por 1. ¿Sí? Aquí también es importante, y en el siguiente cuadro que voy a mostrar, ¿sí? Se descubre que las fórmulas para combinar las sumas y llegar al resultado final. Yo ya les hablaba de lo que eran las sumas gaussianas. Entonces, estas sumas gaussianas son fórmulas que en cualquier momento en un CIPA yo con todo gusto podría estarlas explicando. Entonces, es importante estas sumas gaussianas que ustedes las tengan en cuenta para aplicarlas aquí a esta parte de nuestro ejercicio.
Entonces, miren ustedes, si nos dice que la sumatoria desde k igual 1 hasta n de un k al cuadrado siempre va a ser igual a n factor de n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Lo mismo si tengo una sumatoria desde k igual a 1 hasta n de k, va a ser igual a n factor de n más 1 sobre 2. Y aquí puedo también encontrar la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de un 1, que va a ser igual a n. Entonces, esta tablita sí que es importante también para que ustedes la tengan en cuenta. En el ejercicio, acá lo vamos a aplicar, se van a dar cuenta que esto es muy importante. Y como les estoy diciendo, ustedes las encuentran y son muy importantes para trabajarlas, se llaman lo que es las sumas gaussianas. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar en este momento, ya para encontrar nuestra sumatoria y luego llevarla al límite para encontrar el área que nos están solicitando. Entonces, acá están las fórmulas, nuevamente, mírenlas ustedes, y la vamos a aplicar a lo que tenemos y que ya hemos encontrado, ¿sí? Ya esto lo hemos encontrado que es 64 sobre n a la 3 por la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de k a la 2 más 64 sobre n al cuadrado por la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de k menos 8 sobre n por la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de 1. Entonces, miren jóvenes, aquí voy a aplicar el k a la 2 mediante la fórmula gaussiana. En vez de k a la 2, voy a colocar toda esta parte que me dice ya en función de n. N factor de n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Aquí estoy reemplazando en vez de k a la 2. Luego 64 sobre n a la 2 y estoy aplicando lo que me dice que la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de k va a ser igual a n factor de n más 1 sobre 2. Aquí lo estoy aplicando, miren ustedes, en esta parte. Y por último, tengo menos 8 sobre n por la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de 1, pero eso me dice que es igual, la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de 1 es igual a n. Por lo tanto, aquí reemplazamos solamente por el n. Una vez que tengamos esto aquí, ya no es sino realizar las operaciones algebraicas. Si dentro de esto, que no son difíciles, como les digo, se necesita más que nada un poquitico de dedicación y papel y lápiz. Por ejemplo, podemos realizar esta operación, 64 entre 6, ¿sí? Podemos sacar la mitad de cada uno de ellos, nos queda 32 tercios, miren ustedes, ¿sí? Acá, miren, podemos simplificar un n y un n de abajo que está elevado al cubo. Entonces, esto se simplifica o se cancela este n con un n del cubo y por lo tanto nos va a quedar solamente n más 1, factor de 2n más 1, ya sobre n al cuadrado. ¿Sí? Acá también realizamos otra operación, 64 entre 2, eso nos da 32, un valor exacto. Si simplificamos un n acá con un n de n al cuadrado, y por lo tanto, al simplificar, solamente nos queda n más 1 sobre n menos 8. Aquí, miren ustedes, si ya simplificamos esta parte, ¿sí? Y ahora sí multiplicamos estos dos binomios. Paso a paso los multiplicamos. Por ejemplo, aquí n por 2n nos queda 2n al cuadrado, ¿sí? 2n cuadrado más n más 1 por 2n más 1 por 1, 1. Al realizar términos semejantes, nos va a quedar que n por 2n nos da 2n cuadrado. Términos semejantes nos dio 3n y 1 por 1 nos da 1. Entonces, 2n cuadrado más 3n más 1 es el resultado de multiplicar n más 1
por 2n más 1 sobre n al cuadrado. Acá 32, factor de esto lo dejamos igual y el menos 8. ¿Sí? Continuamos con nuestro ejercicio. ¿Sí? Como pueden darse cuenta, simplemente es realizar operaciones algebraicas. Aquí ya es la parte final, miren ustedes. Esta es la integral que nos solicitaron realizarla mediante la suma de Riemann. Entonces, aquí la integral desde A hasta B de f de x va a ser igual, nos dice al límite cuando n tiende a infinito, de la sumatoria desde k igual a 1 hasta n, de f de a más k delta x por delta x, que ya lo hemos encontrado, miren ustedes, ya lo encontramos. Entonces, no es sino que apliquemos el límite cuando n tiende a infinito de 32 tercios, fue lo que encontramos anteriormente, por 2n al cuadrado más 3n más 1 sobre n cuadrado, más 32 por n más 1 sobre n menos 8. Entonces, aquí sí, ya tenemos esta parte y aplicamos las propiedades de límites. Es decir, podemos separar estas dos partes encontrando límite cuando n tiende a infinito de cada uno de los términos. ¿Sí? Entonces, aquí separo esta parte, nos dice que el límite cuando n tiende a infinito de 32 tercios, factor de 2n cuadrado más 3n más 1 sobre n cuadrado, más el límite cuando n tiende a infinito de este otro término, que es 32, factor de n más 1 sobre n, y menos el límite cuando n tiende a infinito de 8, que es esta constante en este caso. Entonces, aquí el 32 tercios lo puedo sacar fuera del límite y encontramos el límite de esta parte más 32, el límite de esta parte menos 8. ¿Sí? Para encontrar el límite hay muchas maneras, en este caso. Ya sabemos que encontrar el límite podríamos dividir cada uno de los términos por el término que tiene mayor exponente. En este caso sería n al cuadrado. Cada uno de los términos quedaría, para encontrar ese límite, 2n cuadrado sobre n cuadrado más 3n sobre n cuadrado más 1 sobre n cuadrado y n cuadrado sobre n cuadrado. Lo mismo haríamos con este de acá, que en este caso sería n. Pero otra manera es simplemente mirar los, digamos, los términos que tienen aquí, los primeros de la primera, lo del primer término con el mayor exponente, en este caso 2, y acá en este caso 1, porque tienen prácticamente el mismo término, y dividirlo 2 entre 1 nos queda 2, entonces ya sabemos que este límite nos va a dar 2, lo mismo en este, nos va a dar n entre n, nos da 1, ya sabemos que este nos va a dar 1, y menos 8 acá ya independiente. Entonces, voy a encontrar ya el resultado final de todo esto, ¿sí? Y lo encuentro de esta manera. Ya prácticamente, como les decía, 32 tercios, este límite nos dio 2, miren lo que yo les decía anteriormente, más 32, que este límite nos dio 1, menos 8, y realizamos también operaciones. 32 por 2 nos da 64 tercios, más 32 menos 8, que nos da 24. Realizamos esta suma de dos números racionales, nos da 64 más 24, 136 sobre 3. Y este sería el resultado final de nuestro ejercicio. Entonces, no sé si de este ejercicio hay alguna pregunta o continuamos con otro ejercicio también muy similar a este para que quede muy bien cimentado lo que es las sumas de Riemann. No sé, profesora Claudia, si hay preguntas. No está claro. No. Oh, perdón, profe. Hasta el momento no hay preguntas. Bueno, entonces continuamos. ¿Sí? Vamos allá rápidamente. Profe Álvaro, qué pena. ¿Sí? Que sí, por favor.
Ok, no, es que dicen que sí puede explicar de nuevo la última parte, pero no especifican a qué se refieren con la última parte. Bueno, entonces, Andrea tiene una pregunta. yo creo que será de esa parte o desde acá. Sí, ya hemos encontrado la sumatoria, que es esta. Sí, creo que desde aquí yo creo que ya entienden ellos, ¿cierto? Sí, entonces vamos a pasar a la parte siguiente. Y aquí, como les decía, hemos aplicado las propiedades, ¿sí?, de las sumas gaussianas y por lo tanto encontramos que es igual a este resultado. Ahora bien, vamos ya a calcular la integral de nuestra función solicitada, ¿sí?, que es la integral desde menos 1 a 3 de x a la 2 más 6x más 3 de x mediante la suma de rima. Entonces, esta integral va a ser igual a la integral desde A hasta B de f de x va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de la función en o definida en a más k por delta x y por delta x. Esta es la primera parte de nuestro ejercicio que les decía que sí es importante que ustedes las tengan en cuenta. Esta parte fue la que encontramos ya, esta sumatoria ya la encontramos. Ahora vamos a encontrar el límite de esta sumatoria. Entonces, el límite cuando tiende a infinito de esta sumatoria que ya la encontramos, que dijimos que es igual a 32 sobre 3, factor de 2n cuadrado más 3n más 1 sobre n al cuadrado, más 32, factor de n más 1 sobre n menos 8. Por lo tanto, ya aplicando esto, como les estoy diciendo, ¿sí?, esto va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de 32 tercios, ¿sí?, de n cuadrado más 3n más 1 sobre n cuadrado, ¿sí?, más el límite de 32 factor de n más 1 sobre n menos el límite de 8. Pero preguntarán, ¿por qué, profe, esto queda igual? Y aquí simplemente también queda igual. Lo único que hemos hecho es aplicar las propiedades de límites. Es decir, aplicamos a cada término el límite para encontrarlo de manera más fácil. Entonces, el límite cuando n tiende a infinito del primer término, que es 32 tercios, factor de 2n cuadrado más 3n cuadrado más 1 sobre n cuadrado, más el límite del segundo término, que es el límite cuando n tiende a infinito, de 32 factor de n más 1 sobre n, menos el límite cuando n tiende a infinito de 8. Ahora bien, por propiedad del límite, miren ustedes que nosotros podemos sacar el 32 tercios fuera del límite, lo mismo que el 32, y este 8 también, que es muy fácil de encontrarlo, que es de una constante, límite cuando n tiende a infinito de 8, pues es la misma constante. Entonces, aquí hemos sacado, ¿sí?, 32 tercios del límite y dejamos esta parte aquí, lo mismo el 32. Y como les decía, ya al encontrar este límite, cuando n tiende a infinito, usted puede encontrarlo de muchas maneras, ¿sí?, que una de ellas, les decía anteriormente, es dividir cada uno de los términos del polinomio que está aquí, ¿sí?, por el término que tiene el mayor exponente. En nuestro caso sería n al cuadrado. Entonces, cada uno de ellos sería 2n cuadrado sobre n cuadrado más 3n sobre n cuadrado más 1 sobre n cuadrado sobre n cuadrado sobre n cuadrado, etc. Pero cuando usted tenga prácticamente el primer término y este, o sea, el de mayor exponente, igual que en el numerador como en el denominador, simplemente se dividen los coeficientes. En este caso sería 2 sobre 1, ¿sí? 2 dividido entre 1 y hace que toda la expresión de este límite nos da 2. Lo mismo en el siguiente. Aquí tenemos que la potencia es 1 y esta es la potencia 1. Y el coeficiente es 1
y 1. Entonces, 1 entre 1 ya sabemos que nos da 1. Por lo tanto, el valor de este límite ya sabemos que nos da 1. Y acá el límite cuando n tiende a infinito de 8, pues de una constante es la misma constante, nos da 8. Entonces, eso es lo que he realizado prácticamente aquí, ¿sí? Y por último, como ya encontramos esos valores, los reemplazamos. 32 tercios, este límite ya dijimos que nos da 2 por o más 32 por este límite que nos dio 1 y menos 8. Entonces, aquí 32 tercios multiplicado por 2 nos da 64 tercios, más 32 por 1, 32 menos 8, nos da más 24. Realizamos operaciones aquí de dos números quebrados o racionales, como ustedes quieran, ¿sí? Y nos da el valor final, que es 136 tercios. Por lo tanto, podemos decir con toda seguridad que la integral definida desde menos 1 a 3 de la función x a la 2 más 6x más 3 de x mediante las sumas de Riemann, con toda seguridad, si esa área va a ser igual a 136 sobre 3. Ahora sí ya podríamos hablar de que si un ingeniero necesita hacer mediciones, ¿sí? y encontrar esa área, ya sabemos que el área nos va a dar siempre elevada al cuadrado. Entonces, si es una área, pues digamos, que se habla de longitud o lo que sea, ya hablaríamos de metros cuadrados. ¿Sí? Si se habla de la parte de volumen, ya hablaríamos ya no de metros cuadrados, sino de prácticamente centímetros o centímetros cúbicos, o ya hablaríamos de esa parte que sería volumen, ¿sí? Pero en esa parte ya hablaríamos simplemente de que esa área fue de 136 tercios. No sé si estará claro ya para continuar con el otro ejercicio. Profe Claudia. Sí, profe, lo que pasa es que les estoy compartiendo las primeras diapositivas porque los confunde un poco la simplificación que se hizo al principio cuando se inicia la sumatoria de Riemann. Digamos que el proceso algebraico no lo tenían claro, pero ya les compartí la diapositiva respectiva. Perfecto, profe Claudia, le agradezco muchísimo. Entonces, continuamos con otro ejercicio. Bueno, vamos a calcular ahora el valor de la integral desde 1 hasta 4 de x a la 3 de x mediante la suma de Riemann. La mecánica igual que el anterior ejercicio, ¿sí? Entonces, damos clic en nuestro círculo aquí para que ustedes puedan seguirlo trabajando. Es de aclarar aquí que es importante que si tienen alguna duda, nosotros como tutores tenemos encuentros de CIPAS con ustedes, ¿sí? Y en ese CIPA casualmente se realizan es para la aclaración de esas dudas e inquietudes académicas que ustedes tengan. Por eso es importante que nos podamos reunir, en nuestro caso, cada tutor con los estudiantes a cargo, ¿sí? Para que ustedes despejen todas las dudas posibles que ustedes tengan. Entonces, esos encuentros sí son importantes y en esos IPAs se explicará, pues desde luego, algunos ejercicios que les presentan dificultad, ¿no? Y lo más importante, como la guía solicita realizarlos de pronto por la herramienta, el software GeoGebra, pues realizarlos o tratar de hacerlos. ¿Sí? Ese GeoGebra a muchos les da un poquito de dolor de cabeza, ¿sí? Pero también es, como nosotros decimos, trabajar con paciencia o lo que ustedes dicen, cacharrear. ¿Sí? Y encuentran ustedes prácticamente la comprobación con esa herramienta o software GeoGebra. Bueno, entonces
realizamos este ejercicio que nos están solicitando aquí, nos dice la integral desde 1 hasta 4 de x a la 3 de x mediante las sumas de Riemann. Entonces, el primer paso, como les decía, miren nuevamente, yo he colocado aquí, ¿sí? La fórmula, digamos así, o como ustedes quieran, de lo que es las sumas de Riemann. Nos dice que la integral desde A hasta B de f de x es igual al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de f de a más k delta x por delta x, donde el delta x va a ser igual a b menos a sobre n. Entonces, este concepto, nuevamente repito, tienen que tenerlo ustedes muy claro, porque lo que vamos a encontrar es esta parte, que es el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de la función definida en a más k delta x y todo eso multiplicado por delta x. Y aquí lo importante es que el delta x lo encontramos diciendo que va a ser igual a b menos a sobre n, es decir, al intervalo desde b menos a sobre el número de intervalos que tenemos. Una vez que yo tenga ya claro este concepto, ¿sí? Ya puedo encontrar la integral que me están solicitando. Pero eso lo hacemos paso a paso, como ustedes pudieron darse cuenta. Entonces, lo primero que tenemos que encontrar es las incógnitas. Por ejemplo, en nuestro caso, ¿cuál será A? ¿Cuál será B? Luego encontramos el delta X, etcétera. Y aquí lo miramos en este paso. Entonces, en nuestro caso, el A va a ser igual a 1, como ustedes pueden apreciar aquí. Entonces, A es igual a 1. El B va a ser igual a 4, B igual a 4. Entonces, f de x, miren ustedes, ya sabemos, es igual simplemente, ¿sí?, a esta función, x a la 3. F de x es igual a x elevada al cubo. Y encontramos a delta x. Delta x nos dice que va a ser igual a b menos a. Pero b para nosotros es igual a 4. A nos vale 1 sobre n. 4 menos 1 nos da 3 sobre n. Ya tenemos claro que el delta x para nosotros es igual a 3 sobre n. Y ahora sí aplicamos lo que vamos a encontrar, que lo primero que debemos encontrar es el f, ¿sí?, definida en a más k por delta x. Es lo primero que vamos a encontrar. Una vez que encontremos esto, ya lo multiplicamos por el delta x nuevamente. Entonces, aquí, miren ustedes lo que yo les estoy diciendo. Encontramos esto, f de a más k por delta x. Entonces, f va a ser igual, ¿sí?, a A, pero a ¿cuánto nos vale? 1 por k, ¿sí?, y por delta x, pero delta x ya la hemos encontrado, nos vale 3 sobre n. Y esto ya lo hacemos realizando operaciones. Entonces, f es igual a 1 más k por 3, nos queda 3k sobre n. ¿Sí? Y esto lo aplicamos a nuestra función que nos dice, miren, está elevado al cubo. Entonces, 1 más 3k sobre n elevado al cubo. Entonces, aquí nos damos cuenta, miren ustedes, lo que yo les decía, que sí es importante saber un poquito de álgebra, porque nos encontramos con un binomio elevado al cubo. Un binomio elevado al cubo nos dice que siempre va a ser igual al cuadrado de la primera, al cubo, perdón, de la primera cantidad, al cubo de la primera cantidad, más 3 veces el cuadrado de la primera cantidad por la segunda, más 3 veces la primera cantidad por el cuadrado de la segunda cantidad, más el cubo de la segunda cantidad. Aquí lo he colocado y si aplicamos la fórmula de desarrollo al cubo de un binomio, a más b al cubo, es decir, de dos cantidades elevadas al cubo, nos dice claramente, va a ser igual a ¿qué? A la primera cantidad elevada al cubo, más 3 veces la primera cantidad elevada al cuadrado, por la segunda cantidad, más 3 veces la primera cantidad por el cuadrado de la segunda cantidad,
más el cubo de la segunda cantidad. Entonces, sí es importante esos casos de factorización. Ahora vamos a desarrollarlo en nuestro ejercicio. Miren, vamos a desarrollarlo. Entonces, aquí, ustedes ya son muy capaces de realizar eso. Entonces, el primer dice que el cubo de la primera cantidad, 1 al cubo, nos queda 1 al cubo, que ya sabemos que es 1. Más 3 veces el cuadrado de la primera cantidad, en nuestro caso es 1 al cuadrado, por la segunda cantidad, que es 3k sobre n. Más 3 veces por la primera cantidad, por la segunda cantidad elevada al cuadrado, más el cubo de la segunda cantidad, que es 3k sobre n elevada al cuadrado. Aquí he aplicado el desarrollo del cubo de ese binomio. Ahora sí desarrollemos operaciones. Aquí tenemos 1 al cubo, que es igual a 1, más, ¿sí? Tengo 1 al cuadrado, que es 1, pero tengo 3 por 3, nos va a dar 9k. 3 por 3 nos da 9k sobre n. Ya desarrollé esa partecita. Acá tengo 3 por 1 nos da 3 y 3 por 3, pero acá tengo 3 elevado al cuadrado. 3 elevado al cuadrado nos da 9. 9 por 3 nos da 27. Y el k elevado al cuadrado nos da k al cuadrado sobre n elevado al cuadrado, porque es n está elevado al cuadrado. Más 3k sobre n elevado al cubo. Entonces, 3 elevado al cubo nos da igual a 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. 27k elevado al cubo. Sobre n elevado al cubo. Ahora encontramos ya la sumatoria de cada uno de estos, la sumatoria, y multiplicado, como nos solicitan acá, por delta x. Que ese delta x para nosotros ya lo encontramos, que es 3 por n. Entonces, miren ustedes, ya tengo esta parte, ya voy a multiplicarlo por 3n y luego encontramos la sumatoria de cada uno de estos términos. Entonces, ya tenemos esta parte aquí, ya me paso acá, miren ustedes, sí, no tengo ninguna dificultad. Y voy multiplicando cada uno de los términos por el 3n. Primero se nos quedaría 3 sobre n, acá 27k por n nos queda n cuadrado, 27 por 3, 81k al cuadrado sobre n al cuadrado por n, n a la 3, 27 por 3 nos da 81 nuevamente, k a la 3 por n a la 3 por n, n a la 4. Entonces, eso debe aparecer aquí en nuestro ejercicio. Claro, aquí está ya desarrollado las sumatorias de k igual a 1 hasta n de 3n más 27k sobre n cuadrado más 81k al cuadrado n al cubo más 81k a la 3 sobre n a la 4. Aquí aplicamos, igual que en el ejercicio anterior, las propiedades de sumatoria, es decir, hallamos la sumatoria de cada uno de los términos solicitados. Acá el primero, que es 3 sobre n, la sumatoria es de k igual a 1 hasta n de 3 sobre n, más las sumatorias de k igual a 1 hasta n de 27k sobre n cuadrado, más la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de 81k al cuadrado sobre n a la 3, más la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de 81k a la 3 sobre n a la 4. Entonces, igual que el ejercicio anterior, yo les decía a ustedes, podemos sacar, como se va a calcular, es de k, y acá tenemos en función de n, usted puede sacar esto fuera de la sumatoria. Entonces, 3 sobre n lo saco fuera de la sumatoria y me va a quedar la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de 1. Más, igual aquí, el 27 sobre n cuadrado puedo sacarlo y nos quedaría solamente acá el k. Miren ustedes. Más el 81 sobre n a la 3 lo saco y me va a quedar k a la 2. ¿Sí? Es decir, la sumatoria desde 1 hasta n de k a la 2 nomás nos quedaría acá. Y acá la sumatoria desde k igual a 1 hasta n
sacamos el 81 de n a la 4 fuera de la sumatoria y nos va a quedar k a la 3. Entonces, aquí vea 3 sobre n lo hemos sacado, la sumatoria igual acá igual a 1 hasta n de 1 más 27 sobre n cuadrado por la sumatoria de k más 81 sobre n a la 3 por la sumatoria de k a la 2 más 81 sobre n a la 4 por la sumatoria de k a la 3. Aquí nuevamente aplicamos las famosas sumas gaussianas que les decía a ustedes, ¿sí? Entonces, aplicamos estas fórmulas, miren aquí. Nuevamente aquí están, pues aquí se nos unió una más, que es k a la 3. Pero estas fórmulas, si ustedes las investigan, ¿sí? Y lo importante es que ustedes las tengan ya a mano, como al principio les decía, unas tablitas para resolver esto, y se dan cuenta que son las mismas. La sumatoria desde k igual a 1 hasta n de 1 va a ser igual a n. La sumatoria desde k igual a 1 hasta n de k va a ser igual a n, factor de n más 1 sobre 2. La sumatoria desde k igual a 1 hasta n de k a la 2 va a ser igual a n, factor de n más 1. Factor de n de 2n más 1 sobre 6. Y esta que es nueva para nosotros, desde k igual a 1 hasta n de k a la 3, siempre va a ser igual a n cuadrado, factor de n más 1 al cuadrado sobre 4. Una vez que yo tenga esto aquí, lo aplico simplemente a lo que ya tengo acá, ¿sí? Entonces, esto va a ser igual, tenemos 3 sobre n, la sumatoria es de k igual a 1 hasta n de 1, aquí lo dice, nos está diciendo que es igual a ¿qué? A n, miren, ya todo en función de n, ¿sí? Más 27 sobre n cuadrado de la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de k. Pero aquí nos dice que en función de n va a ser igual a n, factor de n más 1 sobre 2. Acá está reemplazado. Más 81 sobre n a la 3 multiplicado por la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de k a la 2. Pero va a ser igual a n, factor de n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Y eso es lo que está haciendo, reemplazando esto. Más 81 sobre n a la 4 por la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de k a la 3. Esta es la que no la teníamos, pero aquí ya está, miren ustedes, va a ser igual a esto. Entonces, 81 sobre n a la 4, factor de n a la 2 por n más 1 al cuadrado sobre 4. Aquí ya lo hemos reemplazado, ya nos queda en función de n. Muy bien. Entonces ya tenemos esta parte, ahora sí vamos a operar, es decir, la parte algebraica. Por ejemplo, aquí este n, con este n se va a cancelar. Mire, acá podemos hacer una parte algebraica que es importante, sacar este 2 fuera y introducir el n al cuadrado, ¿sí? Acá en el paréntesis, lo mismo este n a la 3 introducirlo y el 6 lo sacamos fuera. N a la 4 lo introducimos y este 4 lo sacamos. Y ya dejamos todo en función de n. Miren aquí, como les decía, 3, aquí se cancela el n, por lo tanto nos queda 3. Sacado el 2, nos queda 27 medios y acá nos queda sobre n cuadrado. Acá 81 sobre 6, introducimos el n a la 3. 81 sobre 4, introducimos el n a la 4. Operaciones. 3 más 27 medios. Aquí multiplicamos n por n, ¿sí? N por n más, nos da n cuadrado más n sobre n cuadrado. Pero antes de eso podríamos simplificar este n por un n de los n cuadrado que hay acá. Entonces se cancela este y nos quedaría un n en el denominador. Por lo tanto nos va a quedar n más 1 sobre n. Más 81 sextos. Acá nuevamente simplificamos un n con este n al cubo, nos queda ya n al cuadrado en el denominador y este desaparece. ¿De quién? De n más 1 por 2n más 1 sobre n cuadrado. Más 81 cuartos. De aquí simplificamos n a la 2 con 1 de este n a la 4 y nos va a quedar este n a la 4, ya no n a la 4, sino n a la 2. De n más 1 al cuadrado sobre n a la 2.
3 más 27 medios de n más 1 sobre n más 81 sextos. Aquí hacemos este producto de estos dos binomios. Al multiplicar n más 1 por 2n más 1, nos va a dar 2n cuadrado más 3n más 1 sobre n cuadrado, más 81 cuartos. Y acá tenemos nuevamente un binomio elevado al cuadrado. Entonces hay que resolverlo. Cuadrado de la primera cantidad sería n al cuadrado, más el doble producto de la primera cantidad por el segundo, n por 1, nos queda n por 2, 2n. Más 1 elevado al cuadrado nos da 1 sobre n cuadrado. Es decir, ya son operaciones algebraicas. ¿Sí? Bien, ahora sí nos falta ya concluir. Ya tenemos esta parte, miren ustedes. ¿Sí? Y como pueden darse cuenta, son operaciones algebraicas. Ya encontramos el límite, y ahí ya encontraríamos, al encontrar el límite, ya encontramos el área bajo la curva, o sea, la integral. ¿De qué el límite cuando n tiende a infinito? De 3 más 27, o sea, de lo que hemos ya encontrado acá. ¿Sí? Ya lo tenemos aquí. Y aquí lo más importante es saber límites y aplicamos, como le estaba diciendo, el límite de cada uno de estos términos. El límite de, aquí en este caso tenemos 1, 2, 3, 4 términos. ¿Sí? Ya lo tenemos. Entonces, encontramos el límite de cada uno de ellos. El límite cuando n tiende a infinito de 3, más el límite cuando n tiende a infinito de 27 medios, factor de n más 1 sobre n, más el límite cuando n tiende a infinito de 81 sextos, de 2n cuadrado más 3n más 1 sobre n cuadrado, más el límite cuando n tiende a infinito de 81 cuartos, de n cuadrado más 2n más 1 sobre n cuadrado. Entonces, el límite cuando n tiende a infinito de 3, nos va a quedar ¿qué? El mismo 3. Acá, como les decía, tenemos que el coeficiente de n elevado a la 1 y el coeficiente de n elevado a la 1, en este caso nos va a dar 1. Ya este límite nos va a dar 1. Ya sabemos que solamente nos va a quedar 27 medios. Más lo mismo acá. Sería 2 sobre 1, nos queda 2 por 81 sextos, más 1 que nos va a dar en este límite por 81 cuartos. Entonces, miren ustedes, acá simplemente ¿sí? Se hace la operación sacando este coeficiente fuera del límite, ¿sí? Aunque yo lo hice como más rápido, pero aquí simplemente sacó los coeficientes fuera del límite para encontrar el límite de cada uno de ellos. Y por último, ya encontramos las operaciones que necesitamos. Acá 3 más 27 por este límite que nos dio 1, como les decía anteriormente, más 81 sextos por este límite que nos dio 2, más 81 cuartos por este límite que nos daba 1. Ahora sí realizamos operaciones, nos queda 3 sobre 1, más 27 medios por 1, nos queda 27 medios, más 81 por 2, 162 sextos, más 81 sobre 4 por 1, 81 cuartos. Realizando esto, puede ser por el mínimo común denominador, ¿sí? Hayan 36 más 162 más 324 más 243 sobre 12. Nos queda 765 sobre 12, simplificando 255 sobre 4. Entonces, ese sería digamos, lo que nos encomendaron, que era encontrar ¿sí? esa integral y que es el área bajo la curva igual a 255 sobre 4. Como conclusión, podemos decir que las sumas de Riemann nos enseñan que incluso los procesos más complejos pueden entenderse al descomponerlos en pasos pequeños y ordenados, en una forma de ver cómo lo finito nos acerca a comprender lo infinito. La vida como una suma de Riemann se construye con pequeños pasos
que unidos revelan grandes resultados. Muchas gracias, muchachos, en esta parte. Ahora nos vamos a centrar si necesitan alguna pregunta. Entonces, miremos, profe Claudia, o yo estoy acá presto también, si hay alguna pregunta. En el momento, la confusión que ellos tienen o de pronto las dudas que se pueden generar es en el proceso en la simplificación de las expresiones algebraicas con las sumas gaussianas, pero como les explicaba a ellos, les recomendaba que es un proceso que es más conveniente trabajarlo en papel y con calma, porque pues son expresiones extensas, muchas multiplicaciones, y al hacer la simplificación de pronto se pueden obviar algunos números que al final cambian el resultado total de la suma de Riemann. Entonces es como lo único, porque no hicieron preguntas específicas como el tema, parece que se comprendió bien. Las pocas preguntas que se hicieron fue acerca de las simplificaciones algebraicas que se hacían. Sí, como yo les decía anteriormente, voy a dejar de compartir. Yo les compartí la presentación, profe, que usted estaba proyectando. El link se los compartí por el chat. Perfecto, profe. Listo. Aunque, como les decía, esta web queda grabada y por lo tanto se les compartirá el día de mañana el link para que ustedes puedan verlo las veces que ustedes necesiten. A los estudiantes, como les decía, es importante que si tienen alguna duda o inquietud académica, si nosotros los tutores tenemos muchos medios para podernos comunicar con ustedes, utilícenlos, por favor, como es el foro, el correo interno, el grupo de Teams que se creó casualmente es para eso. Sí, todos los días nosotros estamos atentos para atenderlos en ese grupo de Teams. Sí, y desde luego, pues es una atención más personalizada, porque ya no se va a atender a tantos estudiantes, sino se atiende a una sola persona. Por eso estoy diciendo, cuando tengan esas dudas, utilicen todos esos medios, ¿sí? Y para que podamos resolverles todas las dudas e inquietudes académicas. Los IPA sí es importante también, esos encuentros son importantes. Con mis estudiantes a cargo, yo tendré un CIPA, es muy posible que sea el día de mañana o el día sábado, pero con todo gusto estaré también resolviéndoles todas esas inquietudes. Es importante repasar lo que les decía, la parte algebraica, sí, que a veces la tenemos olvidada o que a veces no la tenemos como muy clara. Y como les decía, las sumas de Riemann simplemente es aplicación y tener un poquito de paciencia, ¿sí? Y ir prácticamente solucionando el ejercicio. No sé si alguna otra pregunta, si no... la asistencia se genera acá una vez se finalice la conferencia, para los chicos que están preguntando. Saben, sí. No sé si el director tenga alguna cosa que decirnos o simplemente ya cerramos, no sé. En el chat está la conferencia para los que están preguntando. Voy a ver si la puedo anclar. Ya está anclada. A ver si se puede anclar. En el chat se encuentra el link para que puedan ver las diapositivas que el profesor Álvaro compartió. Sí, yo les comparto, aunque ya la profesora Claudia Marcela
les compartió el link de las diapositivas. Pues desde luego, también yo les compartiré ese link con mucho gusto. Muchísimas gracias, profe Álvaro. No, a usted, profe Claudia, por su apoyo y le agradezco muchísimo. A nuestro director también, muchas gracias, quien estaba ahí presente. Y a todos los estudiantes, agradecerles la paciencia y con todo gusto estaremos prestos a atenderlos en lo que ustedes necesiten. Un placer y les deseo un feliz resto del día. Hasta luego, que esté muy bien. Hasta luego, muchas gracias.